El mío sí. Ahora sí. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el despegue de un disparo o dos. O Un tret o dos en catalán. este es un proyecto transmedia bilingüe que comienza como una pequeña, como comienzan todas las historias, como una pequeña idea en mi cabeza y cuando empiezo a tirar de ese hilo, me encuentro con que el meollo es bastante más grande de lo que yo creía y se me empieza a derramar un poco esa narrativa. Me gusta pensar en esta idea como de una narrativa líquida que uno la trata de contener con alguno de los formatos que conoce, el podcasting, que soy podcaster, la literatura, que soy también escritora, el documental, que soy documentalista audiovisual, y la ficción sonora y nada, y se me iba y se me iba y entonces empecé a sumar gente porque además tampoco la contenía la lengua española a esta historia que tenía que contar y entonces es así como se suma Emma Musol al equipo. Sumó para hacer la versión en catalán del podcast, pero lo bueno es que fue como un experimento, ¿no? Todo el proceso, que empezamos trabajando un poco la parte que ya tenías tú escrita inicialmente y después lo fuimos llevando al catalán, pero tuvimos que rehacer todas las entrevistas Ha sido una y experiencia. empezamos de cero y esto fue chulo también porque le da una vidilla, ¿no? Y aquí me gustaría también presentar al tercero del equipo, a Un Tomás gusto. Borrini, el sonidista con el que trabajo en casi todas mis producciones, que admiro y que me gusta mucho su versatilidad sobre todo, porque hay que trabajar con una persona que no te termina de definir el formato con el que quiere trabajar, ¿no? Y por ahí, Tom, estaría interesante que cuentes de qué manera vos te sumaste cuando todavía el proyecto no estaba en papel, ¿no? Lo interesante del proyecto fue que lo primero fue encontrar esa historia. La historia quería ser contada, parecía. Entonces tuvimos que sacar los micrófonos y escuchar a la gente que quería contar esta historia, que ahora dentro de poco le contaremos de qué va. Y entonces lo interesante fue que uno no tenía forma de prepararse, no sabía qué era lo que iba a ir a grabar, no sabía qué era lo que... quiénes querían contar esa historia también. Entonces hubo un trabajo muy fuerte de improvisación, de encontrarse en un salón con 5 personas diferentes, que tú te esperabas que sean solo 2 y que los 5 quieren decirte algo sobre este suceso. Y entonces Tomás haciendo malabares, sacando micrófonos de donde no había. No, 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 todavía no hables, espera, espera, y este y aquel. Pero lo hemos podido llevar a cabo con calidad profesional y eso es mérito de Tomás. Comentamos un poco el título, Por favor. que por qué se llama Un disparo 2. De hecho, Eh, fue un detonante exacto, ¿no? es una metáfora, pero es literal. Realmente el disparo fue un detonante. Creo que para poder explicarlo puede estar bien escuchar el tráiler. Escucharemos el trailer. Antes de avanzar, esta es una de estas partes de la narrativa, el podcast Un disparo o dos, y el podcast en catalán Un tret o dos. Hemos estrenado el martes pasado en todas las plataformas en abierto el teaser y el martes próximo, martes 7 de octubre, va a estar disponible capítulos 1 y 2 en todas las plataformas también en abierto, gracias a que hemos podido, porque también hubo una pata económica en su momento, por cierto, y hemos podido recibir la subvención del Ministerio de Cultura del apoyo al videojuego y al podcasting. Entonces, gracias a eso es que lo estamos estrenando así en abierto para todo el mundo. Y ahora sí, escuchemos el tráiler. ¿Un disparo? ¿O tal vez dos? Un accidente, un suicidio, un eco que resuena entre montañas y leyendas. Me vine de Buenos Aires a Rupit, buscando calma, buscando algo que no llego a definir. Pero ese día
ese disparo me dio una clave que lo cambió todo. En esta región, en esta zona, estamos todos un poco alterados, mentalmente alterados, porque estamos viviendo encima de una masa de uranio y la radiación nos afecta. ¿Y si ese tiro no fue solo un final, sino el principio de otra historia? Una historia que conecta a un pueblo con fantasmas del pasado. Nazis, uranio, bombas atómicas, luchas olvidadas. Y una canción que se canta sin saber por qué. Un disparo o dos es un viaje sonoro por los recovecos de la memoria, la identidad, la tierra y sus secretos. Escucha ya el primer episodio. Una bala también puede abrir muchas puertas. Tal como cuento en el tráiler, un poco esta búsqueda que yo estaba haciendo era la búsqueda de una porteña, una ciudadana de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, residiendo en un pequeñísimo pueblo de la montaña catalana como es Rupit i Pruit. Viene en el corazón de la comarca de Osona. Acá tenemos compañeros catalanes que saben de qué estoy hablando. Y aprender a vivir allí, ¿no? O sea, de una ciudad con 3,5 millones de habitantes a un pueblo con 100. Literal, 100. Cuando estábamos todos, que a veces no. Y también el tema del catalán, ¿no? Y también el tema del idioma, ¿no? Para mí, llegar allí fue como una persona nómade, inmigrante que soy, fue toda una revelación, ¿no? Entender el arraigo a la tierra, gente que está allí por generaciones y generaciones viviendo en ese lugar y con la pasión que lo hacen. Yo como buena escritora y periodista que soy necesitaba entender de qué estaba hecho eso. Como que te regalan un juguete y lo tienes que desarmar para ver cómo funcionaba. Bueno, eso fue, ¿no? John Rupit fue un paraíso, fue un periodo de tiempo hermoso de vivir allí y necesitaba conocer cómo funcionaba. Pero, o sea, tenías ideas, ¿no? De hablar de arraigo y tal, pero no tenías la forma de cómo contar esta historia. Exacto. Iba probando contextos. Y es así como llegamos, fíjense lo que decíamos de las narrativas expandidas, porque se expandieron de verdad. Incluso primero empezó como un libro, que aquí está, que la editorial, lo puse aquí para mostrárselos y lo podemos hacer circular si quieren, que yo no me había dado cuenta de una posibilidad que era cruzar. Parece obvio, pero de verdad que no me he dado cuenta. Como escritora, este es mi 7º libro y todavía nunca me he dado cuenta de la posibilidad que tenemos, que es cruzar formatos. No sabía si podía funcionar. Y Elvira Sastre, la editora, la escritora y su editorial Manos de Pan, que comenzó este año con algunos libros súper interesantes, búsquenlos en las librerías, me escuchó, leyó el primer borrador y dijo, sí, funciona. Este libro es un libro narrativo, pero tiene fragmentos de los guiones del primer episodio del podcast. El libro es completamente independiente del podcast, no necesitas consumir ambos productos, si lo decimos en términos de mercadotecnia, pero sí es cierto que se complementan. Lo hago circular porque si les interesa verlo, porque se ve raro, ¿saben? Porque aparece el guión y aparece la narrativa, lo hago circular de un lado y del otro. A ti, Laura, no, que ya lo tienes. Si quieres pasarlo por allí atrás. De hecho, mañana están todos invitados, lo estamos presentando el libro en la librería Machado de Madrid a las 12. Dicho esto, creo que ya podemos pasar a mostrar un poco, ¿no? De lo nuestro. Pon esta primera escena, que es un poco como ficción sonora, ¿no? Sí, Sí, yo creo que lo que da interesante esta primera escena es el disparador. ¿Cómo se inició este podcast? Bueno, que la campana tiene que ver con que en Rupit está sonando la campana todo el tiempo, ¿sí? Cada 15 minutos. La conciencia del paso del tiempo, todo el tiempo. Hola, buen día vecinos. ¿Dónde vais?
Tengo que viajar a Madrid. Juan me está alcanzando hasta la estación para tomar el tren, pero después él ya vuelve, ¿eh? Vaya, es que no paráis nunca en el pueblo, eh? Estàs mai fuera del pueblo que en Rupit, eh? Oh, què ha sigut això? Sembla un tret. ¿Un qué? Un tiro. Esta escena ha sido recreada para este podcast siguiendo mi propio recuerdo. Sucedió hace un par de meses en Rupit, la pequeña aldea medieval a la que me he mudado desde la inmensa Buenos Aires hace poco más de un año. Soy Viviana Ricciardi, una porteña viviendo en un pueblito de menos de 100 habitantes en el corazón de Colza Cabra, en la región de Osona. ¿Qué hace una porteña en este pequeño rincón de la Cataluña profunda? De eso va este podcast, de búsqueda de respuestas que no tengo, de entender por qué emigro, por qué emigramos los nómades, pero también a dónde he llegado. ¿Qué esconden estas rocas ariscas a las que me sujeto con uñas y dientes? ¿De qué arcillas está hecha la historia que esconden? Leyendas inasibles con bandoleros, condes, brujas, asesinos, somatens, artistas, barberos, herreros, juglares, granjeros, lobos, ovejas, banderas, estrellas y luchas apasionadas. Una superficie rocosa en la que pueden observarse como capas geológicas los vestigios de historias centenarias. Una tierra vieja como esta, que exhibe orgullosa sus arrugas, no deja de sorprender nunca a alguien como yo, que viene de una ciudad joven, construida sobre los estragos del pasado. Vivo de contar historias y no encuentro cómo contar esta. Corrijo, no encontraba. Hasta este día en el que un disparo quebró la paz idílica de mi refugio medieval. Un disparo o dos. Un podcast de Viviana Ricciardi, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, financiado por la Unión Europea. La voz es de Marta García, que nos ha hecho los títulos súper bien, como lo hace todo. Yo escucho esto y no escucho el castellano, sino que escucho el catalán. ¿Saben por qué? Porque la narración en catalán, Emma es la directora de la versión en catalán del podcast, y Emma decidió, creo que con buen tino, espero, que correspondía que le hiciera yo misma, que no hablo catalán. Es que tenía todo el sentido, porque es un proyecto tuyo, es muy personal, eres tú la narradora. Que ahora se pusiera otra persona a narrarlo con un catalán perfecto, creo que tampoco no le daba sentido, ¿no? Entonces hiciste el esfuerzo y la gente está súper encantada cuando te oyen hablar catalán. Lo hemos preestrenado en Rupit, por eso podemos decir esto, porque hace un par de sábados hicimos una función para los vecinos de Rupit. Y ellos pudieron escucharme hablar en catalán gracias a la magia de Emma. No de la inteligencia artificial, quiero decir, porque todos ustedes estaréis pensando, claro, le pusieron una IA, le clonaron la voz. No, fueron horas y horas y horas de repetir això. Això, por eso, porque hay algunos fonemas que son súper difíciles de pronunciar para una persona que habla rioplatense como yo, y entonces estuvimos trabajando duro. De hecho, Emma me ayudó en copiarla, básicamente. Ella me decía la frase y yo como la repetía como loro. Ha sido un trabajo súper cuidadoso y muy largo, ¿verdad, Tomás? Pobre Tomás. Nos podéis ver la cara de agotamiento. Entonces, esto ha producido que ahora cada vez que yo escucho el podcast en castellano, me escucho a mí misma sufriendo con alguna de las palabras que ahora sonaron en castellano, pero que sé cuánto me costaron decir en catalán. Y tenemos allí, las entrevistas también que claro. Eso también ha sido otra experiencia rara de este proceso experimental que atravesamos con Un Disparo 2. Primero lo hice en castellano.
esta investigación primera que dice Tom, que fuimos entrevistando gente, fue todo en castellano. Entonces, cuando finalmente me otorgaron la ayuda del Ministerio de Cultura, dije, ya está, con este dinero lo puedo hacer en catalán también, porque era mi deseo. Yo quería, era mi monumento para Rupit, ¿ok? Yo quería que ellos lo pudieran escuchar en catalán, me parecía súper importante. Es una historia catalana también. Es una historia catalana, no queremos spoilear mucho, pero ya lo verán, es como una búsqueda de la identidad catalana, qué cosa es, por dónde pasa, cómo se define. Y es así como cuando dije, efectivamente yo la convoco a Emma y le digo, ¿lo traduces, por favor? Primero la contraté solo como traductora, porque para mí simplemente había que traducir los podcasts y ya estaba. Pero claro, es un documental sonoro, chicos. O sea, vas a regrabar una entrevista y el entrevistado no te va a decir lo mismo, aunque lo lleves escrito allí. Aunque lo lleves escrito y no quieran leerlo. Claro. Ha sido una experiencia. Por ejemplo, a una de las entrevistas llegamos y había un personaje nuevo que en el de castellano no estaba, porque el alcalde de ese pueblo le había parecido una muy buena idea traer a una persona que conocía y que sabía mucho de este tema. Es verdad, y aparte fue genial. El Pep Comeras fue un... Era un personaje muy importante que tenía que estar. Es verdad, tenía que estar, pero fue reestructurar todo el podcast y ahí fue cuando dije, Emma, por favor, querida Emma, por favor, no lo diriges. Y se hizo cargo. Sí, y cuenta tu experiencia. No, y lo bueno es que, claro, en las entrevistas cada uno también iba diciendo la suya y íbamos también sacando más información que en el de castellano no teníais. Y entonces también íbamos, de alguna forma, el de catalán daba información al vuestro, ¿no? Porque también pillabais datos del nuestro y después bebíamos también del vuestro en algunos momentos y era como que constantemente nos estábamos intercalando y lo estábamos creando juntos, ¿no? Fue un viaje... hecho, cuando hicimos el de catalán, que fue como un año después, aparecieron nuevos testimonios y nuevos datos sobre esta investigación periodística que está aquí contada, que tiene que ver con cuando decimos la lucha contra el uranio, la gesta antiurani, como se llamó en Cataluña, fue un movimiento en el año 1979 de toda la comarca de Osona, la gente del pueblo de la comarca de Osona, que se movilizó para frenar el avance de una multinacional como la Chevron, que iba a ser una mina a cielo abierto en las montañas del Tabertet, que son... Y destrozándolo todo. Que son, se iban a cargar el paisaje. Exacto. Y esto no quería la gente de la tierra, no quería. Esta historia, para poder contarla, tenía algunos detalles que algunos de los jóvenes que se habían movilizado en su momento hoy ocupan algún cargo público y entonces había cosas que no querían reconocer que habían hecho para frenar. Porque en verdad no corrió una gota de sangre, pero hubo algunos desmanes que ya se irán enterando. Robos. Algunas cositas que lograron... insisto, no corrió una gota de sangre, no hubo un solo golpe. Pero sí que había algunas cosas que ellos no se animaban a confesar y después, cuando volvimos un año después, ya estaban más envalentonados. Además, en catalán, más fácil, se animaron a contar las cosas realmente como las... Pero creo que el detonante fue que Pep Comeras, el jubilado... sí, profesor. Profesor jubilado, él estaba en primera fila en todo esto de la lucha antiurani, con lo que tenía muchísima información de los sitios a los que fueron, de que cuando se reunieron con el ayuntamiento en Vic, que vinieron los de la Chevron. Cuando se robaron los planos, que los otros lo habían negado, sí. Los anteriores entrevistados. Entonces, cuando nos encontramos con toda esa información, tuvimos que volver al podcast en castellano, reescribir el guión, reescribir algunas cosas. Fue un proceso súper interesante en este sentido, ¿no? Que exigió mucha flexibilidad. Sí. ¿Verdad? Sí. Demasiada. Demasiada. Igual, de todas maneras, también en esto fue muy importante, y ahora vamos a escuchar la parte que dice Joan Crosas, porfis. Fue un personaje muy importante en la historia. Es un cantante, actor, locutor, Joan Crosas, bastante conocido en Cataluña, que tiene una canción que es como un himno en Cataluña que se llama Torna, torna Serralonga, que los chicos lo cantan en el colegio. Y sin embargo, no conocen el origen de la canción. La canción fue
escrita para la lucha Visca la Terra cuando fue la gesta anti-Urani. Joan Crosas lo cuenta, lo entrevistamos en su casa del Esquirols y lo cuenta. Lo queremos mucho a Joan Crosas, mucho. Lo contó en castellano, lo contó en catalán. Bien, gracias. Vamos a poner un fragmentito de Joan Crosas. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robaran. Los protagonistas de esta historia están presentados. No se trata de un relato lineal, sino de uno que se bifurca y ramifica, como habrás visto. Continuemos ahora sí bajando hacia Vilanova de Sau en este peligroso sendero de montaña para escuchar a los Sí, también otra cosa a decir es que fue como un road podcast. Un road movie, sí. Sí, porque estabais, ¿no? La principal acción que pasa es en ese coche bajando a Vilanova de Sau a reunirnos con los entrevistados que le dan el punto álgido a todo el podcast, ¿no? Que nos solucionaron todas las dudas y plantaron otras dudas más. ¿Quieres presentar los dos fragmentos de castellano-catalán? También para que vean la diferencia. Lo que fue una entrevista, cómo se nota que están más sueltos cuando están en catalán. Esto fue la entrevista en ¿Cuántas veces has sido castellano. alcalde de Vilanova de Es Sau? la tercera vez. Es la tercera. En aquella vez eras un alcalde súper joven. 25 años. En aquella época estábamos en contra de todo casi. O sea, a la contra, claro. Dicen que van a destruir, que van a ser minas. Bueno, además había el rum que era cielo abierto. ¿Qué era cielo abierto? El cielo abierto era una catástrofe, porque aquí de minas hay minas de brita, por aquí en San Andreu, por el Sangre, que ahora no debe ser rentable. Ahí se han explotado minas de brita al menos 10, 12. Y esta sería la misma entrevista, pero en catalán, tratando de que diga exactamente lo mismo. ¿Cuántas vegadas has estat alcalde de Vilanova de Sau? Esta és la tercera vez. Vols que t'ho digui en castellà o en català? No, en català. Ai, en català. Vamos de nuevo. Aquesta és la tercera vegada. Eras un alcalde súper joven. Sí, el més jove, els de Balanyà i els més joves de la comarca, 25 anys. ¿Cómo el alcalde tan joven de una localidad tan petita de la comarca, de quina manera o desde quin lloc vas a començar a actuar per evitar l'avenc de la Chevron? Tot això el que es deia és que desapareixia, amb màquines i això. No es va parlar mai de túnels, ni de mines. I sí que a l'Ajuntament jo em vaig haver de posar en contacte amb gent per poder-me informar. En aquella època urani volia dir energia, i energia volia dir nuclear, i nuclear volia dir bomba atòmica. Evidentment, esclar que teníem por. Si no hagués provocat res, potser no hagués hagut tant enrenou. Excelente, ¿no? Otra cosa, claro. También en la segunda visita que hacíamos, a lo mejor también Sí, teníamos también, más confianza. también. No sé. Bueno, nos queda poco tiempo y quiero mostrar muy poquito de la última locura de todas, y ahí ya no tuve la culpa yo, sino que fue él, Tomás. Haciéndome la vida más difícil a mí mismo. Él nos lía y después nos sale. Porque ya estábamos muy cerca del momento en cualquier momento estrenamos, de esto hace solo un mes y medio, y empezamos a pensar cómo iba a ser el video podcast. Porque lamentablemente hoy por hoy cuando hablamos de podcast tenemos que hablar de video podcast, ¿no? Lamentable o no lamentable, no sé, es la realidad. ¿Para qué lamentar la realidad? O sea, si la gente está escuchando podcast con video, ¿qué imagen le vamos a poner a este documental sonoro? Que no es lo mismo un documental sonoro en video podcast que no sea un documental audiovisual tampoco, nada, que no está escrito, que lo estamos experimentando todos, ¿no? ¿Qué hacemos con este formato raro que parece televisión de mala calidad, ¿no? O sea, ¿de qué modo lo hacemos? Entonces, algo había que poner en YouTube si queríamos captar a la gente que solo escucha podcast en YouTube, y cómo hacemos. Y entonces Tomás tuvo esta hermosa idea que nos va a explicar ahora. Explica la idea. Bueno, la dificultad que nos encontrábamos era que las entrevistas no las podíamos pedir una tercera vez, que vengan una vez más a grabarlas.
y que además volver a intentar que digan exactamente lo mismo. Y al mismo tiempo el podcast tiene mucho de esto del road trip, de que es un constante viaje hacia encontrar estas entrevistas, hacia encontrar esta gente que quería contar sus historias. Entonces lo que se me ocurrió a mí personalmente fue que ellas mismas se escuchen en este road trip y veamos juntos cómo se fue dando este road trip. Lo íbamos comentando, nos poníamos los cascos Exacto. y escuchábamos fragmentos, luego comentamos los fragmentos, venía gente también a hablar con Hemos nosotros. entrevistado a un par de los que estaban, porque lo grabamos en Rupit, en un hostal muy hermoso de Rupit. Pongamos un fragmentito de apenas, porque si no, no nos va a quedar lugar para la pregunta. Y bueno, así fue como finalmente, gajes del oficio, el disparo me llevó a querer investigar. No, ese no, el otro, el de arriba, ese. Franco había muerto hacía 2 años Franco. y había Sí. 3, gracias, y había un momento de transición democrática. Sí, estábamos en ese punto de que se dejaba hacer cosas, pero todavía la gente tenía mucho miedo. Claro, después de Pero 40 años de dictadura. Sí, pero también tenía muchas ganas de manifestarse y de hacer cosas, con lo que después salió todo esto de Exacto. las manifestaciones que se hicieron justo durante la... Gracias. Lo corto aquí nomás. Estas son las narrativas expandidas, derramadas de las que veníamos hablando. Ya se está cumpliendo el tiempo y no quiero perder la oportunidad de escucharlos. ¿Alguno quiere comentar algo, preguntar algo? Sí. Aquí tenemos una y luego aquí Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, la primera pregunta es ¿cuánto os ha llevado como tiempo tener todo el proyecto? Ha sido mucho tiempo, ¿sabes? Porque la investigación comenzó en fines del 23 y fíjate que lo estamos estrenando el martes próximo. O sea, mucho. Lo que pasa es que, claro, no fue todo el tiempo durante este último año y medio trabajando en esto, no. Pero sí que estuvo en mi cabeza, por lo menos durante los últimos 2 años, cada tanto un espacio de mi tiempo laboral dedicado a esto, sí, lleva mucho tiempo. Y luego ya cuando empezamos a trabajar firme los 3 juntos, y esto comenzó en abril. En abril, sí. Sí, de abril hasta ahora. Las primeras grabaciones en castellano fueron en agosto del año pasado y a partir de ahí generaste los guiones y recién cuando tiraron los fondos se sumó Emma y hicimos en abril las cosas. De acuerdo, muchas gracias. I una altra és que jo sóc del Bruc, per tant, conec bastant la zona. Hola, gracias por la charla, se me encanta y enhorabuena y Gracias. mucho éxito ahora el martes que viene a los 3. Quería saber cómo estáis planteando, porque claro, como el tema idioma también es bastante importante y hay partes en castellano y en catalán, no sé si hay como cuentas diferentes para todo que esté en castellano gran o cómo pregunta. era. Sí, bueno, Es que una cuenta gran un poquito. pregunta, ¿sabes? Sí, es una gran pregunta que, de hecho, como todo, nos fuimos enterando sobre la marcha. Cuando Tomás cargó los trailers, ahí nos enteramos que teníamos que hacer 2 cuentas separadas. No, ya lo veníamos pensando. Yo A ver, ya ¿cómo? te venía diciendo que era el problema que íbamos a tener. Yo creo que estamos experimentando. La idea es enfocar el podcast Un Tret, que es el catalán, a la comunidad catalana y Un Disparo al resto de España. Entonces tratamos de diferenciarlos. Son 2 productos diferentes. Mismo si una persona habla los 2 idiomas, escuchar los 2 podcasts yo creo que te enriquece también. Yo, si hablas los 2 idiomas, recomiendo escuchar el catalán, el que dirigió Emma. Es mucho mejor para mí. Pero porque tiene más información. Porque que tiene nos- información extra, ¿no? Igual le robamos un poco de la información del de catalán y la llevamos al de castellano. Pero son distintos, no son iguales. Y son 2 productos distintos y van en paralelo y los encuentras por y separado, se ¿sabes? complementan también, de alguna forma. Sí, están los títulos, están para mostrar las portadas de Un Tret y de Un Ah, Disparo. no las tenemos aquí, no. Ay, vale. Se nos pasó. Tú también querías hablar. Hola, bueno, enhorabuena. Gracias. De verdad, precioso y muy, muy personal, realmente, ¿no? Me ha sorprendido escucharte y escuchar. Wow, es una grata sorpresa. Bueno, tengo 2 preguntitas. La primera, cuando hablas del disparo como detonante que te hace comenzar a contar esta historia, pero realmente, ¿por qué se disparó?
¿Qué fue lo que se Ah, disparó no, allí? eso no lo podemos no, contar. perdón. Pensé que, claro, Es un disculpa. disparo real. Es un disparo real. Es un que disparo empieza real. como un true crime. Es un true crime. Ok. Empieza como un true crime y luego... Bien. Ahora, Te lo escuchas, mujer. Claro, chica, pero yo me quedé Que con la son cosa, 5 pero un episodios disparo, un nomás. disparo. No, pero ahora viene la segunda pregunta que tiene que ver con la subvención. ¿Cómo fue que se te ocurrió presentar la historia? ¿Cómo fue esa presentación del proyecto? ¿Y qué sentiste cuando te dieron el sí? Súper contenta, por cierto, claro, imagínate, además yo como extranjera, ¿no? Llevo solo 3 años viviendo en este país y me sentí muy mimada, ¿no? O sea, que haya, en mi país no hay fondos para el podcasting y que haya un fondo y que me lo den a mí y porque les interesó mi historia y el proyecto que presenté. Ha sido todo un honor. Y trabajé mucho en presentar el proyecto. Conté muy bien la historia, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo te llevó? Lleva mucho tiempo, sí. Lleva mucho tiempo. Hay que hacerlo con mucho cuidado y tomárselo con mucha... pero coacheo sobre esto al final, si quieren acercarse. Enhorabuena. Les coacheo. Creo que quedaba allí una preguntita más. Bueno, primero felicitarlos. Muy lindo el acento de Tomás y de Viviana, la verdad. Los felicito por eso. Pero no, les quería preguntar una pregunta técnica muy puntual. En el audiovisual siempre tenemos el recurso de subtitular cuando una persona habla otro idioma. Y acá claramente en el producto en castellano vos entrevistás a gente que habla catalán. ¿Cómo solucionaron eso? Si yo escucho el podcast en castellano, ¿qué escucho cuando habla un catalán parlante? Escuchás castellano, porque habla en castellano. Por eso hemos hecho las grabaciones 2 veces a todos nuestros entrevistados. Excepto Joan Crosas, que en Joan Crosas... Por eso te iba a decir, porque un corte que vos pusiste, la pregunta era en castellano y la respuesta en catalán. Eso era para mostrarles la diferencia entre una grabación y la otra. No. Yo sé qué dices. En la grabación de catalán, a veces en la repregunta, yo no sabía cómo preguntar en catalán y hablaba en castellano, pero era un defecto. Eso se escucha en el catalán, pero no en el castellano. No, en el de castellano se escucha todo castellano. Todo castellano. La única entrevista que no tuvimos 2 veces fue la de Joan Crosas, que sí la tradujimos con una voz por detrás que te va traduciendo. Eso sí. Te va traduciendo una voz por Como detrás. en los documentales, ahí habla arriba. Pero en vez de un subtítulo es una voz por detrás. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Hay una más, perdón. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena. Gracias. Me ha encantado además esta doble vuelta que le habéis dado a la parte del bilingüismo, porque no es una traducción, efectivamente, habéis rehecho el podcast, habéis hecho 2 productos y me parece súper interesante, pero me asalta la curiosidad de el podcast en castellano ya estaba postproducido, ya estaba todo No, hecho cuando... Estaba todo grabado las entrevistas, ¿sabes? Yo trabajo como documentalista, entonces hago todas las entrevistas, las podría haber hecho sin un micrófono. De hecho, la primera entrevista no la hice con un micrófono profesional. Luego, cuando me di cuenta que sí había una historia, lo convoqué a Tom. Pero hago todas las entrevistas como hacía cuando trabajaba en televisión y hacía documentales en televisión, que me iba con el camarógrafo y luego, con todo ese material, armo el guión. ¿Y no tuvisteis la tentación de utilizar, o sea, se me ocurre, de volver a utilizar partes de lo que os habían contado en catalán, que os lo volvieran a contar en castellano para incluirlo? No. Fue al revés, justamente. Primero lo hice en castellano. Y después... pero ella dice si no quisimos volver a regrabar en castellano y ahora dime esto. Claro. No sé, me ha gustado, me gustaría luego que me digas cómo lo ves en el producto final, pero me pareció interesante que exhibir esto, ¿sabes? Entonces en el relato yo cuento... cuando hemos hecho la versión en catalán de le agregué un texto al guión, ¿no? Cuando hemos hecho la versión en catalán de este podcast, hemos encontrado esta otra información, así que vamos ahora a escuchar este fragmento. Y lo escuchamos en catalán doblado, ahí sí, contestando tu pregunta. Es que tiene esa tercera vuelta, Sí. que es la propia historia del podcast y que os lleva a esta decisión creativa. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Hay tiempo para una más o ya estamos? Lo siento, afuera. Recordarles que el libro y todas las cosas que publicaremos al respecto lo encontrarán en nuestra web Un Disparo. 2.es. Una foto de los 3, dice aquí la fotógrafa oficial del evento. Pero cambia esto.
No, ya está, que nos tenemos que ir. Gracias.